Qué bueno que podamos estar acá juntos una vez más y para proponer una nueva mala palabra que nos permita tocar algunos temas que son incómodos, de alguna manera espinosos. Y la palabra de este fin de semana es particularmente agresiva. Es una palabra que pues tratamos de evitarla, y si la usamos desde una perspectiva metafórica. Y vamos a tratar de darle el sentido correcto, que es el propósito de esta serie: tomar algunas palabras y ponerlas a orbitar de manera adecuada. Y eso solo es posible a partir de la Biblia, de la palabra de Dios. Podría ser que alguna persona que esté acá haya venido a la iglesia ignorando cuál era el tema. El tema que vamos a tratar este fin de semana es la mala palabra infierno. Es una palabra grosera, es una palabra la cual se esquiva, se evita, y si se utiliza, se trata de proponer de una manera como un dibujo de la vida, pero no como algo literal. Así que alguien que hable de un infierno literal es una persona que inmediatamente va a ser colocado por la sociedad y por la iglesia como una persona de mentalidad medieval, rozando la ignorancia, una persona fundamentalista, retrógrada, inquisidora. Provocará enojo porque la mentalidad postmoderna no permite que alguien le diga: Dios te va a castigar por esto. Así que enoja, produce burla, y acto seguido se coloca a esa persona en menosprecio. Se propone a esa persona, a ese hombre, a esa mujer, a esa iglesia, como alguien a quien las neuronas le escasean. La última vez que prediqué de este tema hace algunos años, y ahora que estaba retomándolo, tomo mi folder donde está todo el material guardado de los libros que utilicé, las referencias, etcétera, etcétera, los materiales. Me encontré un correo que me hizo recordar que uno de mis amigos, la última vez que prediqué, se molestó tanto conmigo que manifestó su desacuerdo con el tema y con la forma en que lo planteé, y me anunciaba que se iba de la iglesia. Este tema es capaz de producir cosas como esta. Así que de eso vamos a hablar. Trato de plantear por qué continúo pensando de que no es un tema muy popular. La gran mayoría no queremos hablar de esto. Los que somos predicadores o maestros de Biblia no queremos hablar de esto. Y seguramente la gente tampoco quiere oír de esto. Así que es una combinación muy extraña que me hace preguntarme: ¿qué está haciendo usted aquí? Porque si yo no quiero hablar y usted no quiere oír, ¿qué estamos haciendo acá? Y voy a tratar de responder a esa pregunta también. C.S. Lewis, uno de los filósofos cristianos del siglo pasado que más me desafía, dijo esto: si estuviera en mis manos hacerlo, no hay doctrina que quitaría con más placer del cristianismo que la doctrina del infierno. Pagaría lo que fuera por decir: todos se salvarán. Claro, quisiéramos hablar de esa manera, pero cada uno de nosotros tiene siempre la responsabilidad de venir a la palabra para ver si lo que se está diciendo es lo que de verdad se dice allí. Y quisiera recomendarle a quienes les gusta estudiar de verdad este libro. Este libro, de todo lo que he leído, y puedo decirle que leí este libro entero y otros dos que ya había leído. Este libro es extraordinario, y sobre este tema nunca había encontrado un abordaje más bíblico, más saludable, más propio, más pastoral que este de Francis Chan. Así que se lo recomiendo. Nuestra librería se lo puede conseguir si usted así lo desea. Así que
opiniones acerca del infierno. Bueno, el novelista Dante dijo que el infierno era un lugar bajo la superficie de la tierra con 9 niveles diferentes de sufrimiento. Sin duda alguna, un comentario novelesco acerca del infierno. Y de las opiniones que encontré, me llamó la atención la opinión de la banda AC/DC. Ellos hicieron referencia al infierno y lo que dijeron fue esto: no debe ser un lugar tan malo para estar, porque allí van a estar todos nuestros amigos. Eso fue lo que dijo la banda rockera AC/DC. Como usted verá, se toma en mofa. En las iglesias no se habla del infierno, no se predica de esto, no se enseña. Vemos alguna figura del infierno cuando hay alguna caricatura con un diablillo que le está punzando el trasero a alguna persona. Se toma de mofa de algo, de un cómic. La pregunta que vamos a tratar de responder es: ¿qué dice Jesucristo al respecto? Y ahí sí tenemos que poner atención. Con Él sí tenemos que poner atención. Así que cito una de sus frases acerca del infierno. Él viene, Mateo 23, viene hablando del cuadro de la religiosidad que él repudia. Mateo 24 habla del final de los tiempos. Y en Mateo 25 habla de cómo la iglesia debería prepararse para enfrentar el final de los tiempos. Y señala esta frase en algún momento refiriéndose a quienes le han rechazado. Mateo 25, 41. Luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos. No está ofendiendo, él no está insultando. Alguien que se enoja con otro chofer y saca la cabeza por la ventana a ofender, él no está ofendiendo. Él está calificando a alguien que carece de su bendición. Él lo que está haciendo es descriptivo con alguien que le dio la espalda, con alguien que decidió rechazarlo, y está calificándolo y describiéndole: apártate de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Se acabó la risa, se acabó el vacilón, se acabó la comedia, se acabó cualquier caricatura, se acabó. Cuando Jesús habla de algo y describe algo, usted y yo deberíamos tomar nota. Y como nuestro compromiso máximo es con Cristo y su palabra, vamos a hablar de un tema muy complicado, circunscribiéndonos a lo que enseñó Jesús y su palabra. Hay 2 actitudes para hablar de este tema. La actitud de azafata. La azafata es, ahí está toda modosita y dice: miren, señores y señoras, a todo esto nadie le da pelota. Vean, si ustedes ven que el avión se va de pique y que vamos a estrellarnos, no se preocupen, les va a caer una mascarita de arriba. Usted no se la ponga primero, póngasela al de al lado y luego póngase la suya y luego siga las lucecitas a la salida más cercana. Esa es, y todo el mundo durmiendo, comiendo y leyendo. Nadie le da pelota. La otra actitud es la del bombero. Esa es la que voy a tener. Esa es la que voy a tener. Es un grito de advertencia para salvarnos de un fuego que nos puede destruir. Se acabó el vacilón. Ya no hay chistes allí. Y de todo lo que leí, de todo lo que estudié, una vez más reformatear y eliminar y fusionar, solo voy a decir 3 cosas de este tema. Y concluyo precisamente con 3 urgencias, pero a manera de conclusión. 3 conceptos. Espero que usted los pueda asumir, porque cuando alguien los asume, seguro le va a pasar a usted lo mismo que me pasó a mí. Yo me senté y dije: de aquí en adelante asumo 3 urgencias en mi vida. Pero bueno, oramos y arrancamos. Señor, gracias una vez más por la vida de iglesia. La iglesia es el lugar más importante, es el movimiento más importante que existe, porque es el que marca la diferencia en la eternidad.
Y te quiero rogar que como nunca antes este sea un fin de semana de victoria para nuestra casa, donde muchos hombres y mujeres, miembros de familia, podamos tomar decisiones que sanen nuestras vidas, sanen nuestras familias y nos permitan caminar a paso firme en la eternidad contigo. Pedimos esto por Cristo el Rey. Amén. Ok, 3 conceptos. Aquí está el primero. El infierno no es un chiste, no es una metáfora, no es una figura. Uy, estoy viviendo un infierno. No es un descriptivo de algo, de un vacío existencial que alguien tiene, carente de amor. Uy, mi vida es un infierno. Puedo usar esa figura. Para Cristo es un lugar real. Para Jesucristo no había ninguna duda de que era un sitio, un lugar. Él utilizó la palabra griega topos, que significa un sitio determinado, un lugar. En Lucas capítulo 16, del verso 19 al 31, Jesús permitió con una historia que nosotros conociéramos lo que ocurre después de que alguien muere. A través de una historia, maestro de las historias. El debate teológico es si era una parábola o si era una historia real, y hay un debate al respecto. Pero no creo que en el fondo, porque una parábola y una historia real no se interpretan de la misma manera. Pero realmente lo que ahí importa es que hay un vislumbre de lo que ocurre con alguien que va al cielo y con alguien que va al infierno. El indiferente, con corazón calloso, terminó en el infierno, y una persona cuyo nombre era Lázaro, que significa que Dios es su ayuda, termina en el cielo. Y aquel hombre, el que estaba en el infierno en tormento, dice la palabra, verso 28, es el que cito, solo le describo todo por si tiene interés de estudiar Lucas 16, dice: pídele a Lázaro que se regrese a mi casa para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos a este lugar de tormento, a este sitio, a este lugar en particular. Jesús habló del infierno con fuerza, lo hizo con claridad y lo hizo con frecuencia. Para él no era un chiste, ni una metáfora, ni una situación difícil terrenal. Más de la mitad de sus parábolas tienen que ver con el juicio eterno de Dios a nosotros, los pecadores. De las 12 veces que aparece en el Nuevo Testamento la palabra infierno, 11 le pertenecen a Jesucristo. Solo en una ocasión la mencionó otra persona. Así que si alguien estudia con seriedad la Biblia, jamás podría omitir la doctrina del infierno. Las penas del infierno consisten en la privación de la presencia y del amor de Dios, sin duda. La ausencia de toda felicidad. No es cierto que ahí será un pachangón. No es cierto, es un lugar de dolor. La palabra de Dios nos enseña que el remordimiento de la conciencia por la culpa carcomerá como un gusano por siempre jamás. La convicción de ser objeto de la justa ira de Dios provocarán los sufrimientos del cuerpo y del alma, que son resultados naturales del pecado. Esa es la descripción que tenemos en boca de Jesús. Cuando abrimos el compás, Pablo se refirió al destino eterno de alguien que rechazó a Dios más de 80 veces en sus 13 cartas. Para nuestra cultura eclesiástica, hablar del infierno riñe con el amor y la gracia de Dios. Pero para los autores del Nuevo Testamento, su sólida visión de Dios, su confianza absoluta de que Él es un Dios justo que nunca hará nada que sea injusto, aunque de este lado de la eternidad no tenga sentido perfecto para mentes tan limitadas como la suya o como la mía. Aquí es importante decir algunas cosas. La verdad no debe ser evaluada por la forma en que la gente se siente. Decimos la verdad y cada uno de nosotros le toca digerirla.
curioso que la gente rechaza la doctrina del infierno, pero abraza la doctrina del cielo. Y ambas son paralelas a la luz de la Biblia, en boca de Cristo. Aquí es necesario recordar que estas palabras tienen consecuencias reales, palabra de Cristo al respecto. Para personas reales no es un dibujo, no es una caricatura, con destinos reales. En estos días lo volví a recordar, porque al ver remembranzas del asalto al banco en Monteverde en el noticiero, una de las cosas que nunca olvidaré de eso fue la cara de uno de los asaltantes, que muerto ya, quedó de frente a la prensa, a la policía, a la gente en la parte de afuera del banco, y era una cara con una expresión de horror muy diferente, muy especial, muy particular, un dibujo realmente grotesco. De hecho, cuando uno se mete a ver las imágenes en el internet, esa en particular le ponen la cara borrada, porque es muy fuerte aquella expresión de pánico y de horror. Yo volví a ver esa cara en algún momento, invitado a una casa donde habría un hombre en agonía, pegado allí. Su familia me contacta y me piden que si puedo ir. Yo llego a esa casa, entro al cuarto donde está este hombre en esa agonía, y su cara es una cara de horror, es una cara de un pánico indescriptible. Es alguien con un gesto pegado de horror, de pánico, de como que está al frente de algo que le aterra. Entonces vuelvo a salir del cuarto y digo, no me la haga muy larga, nada más cuénteme lo que tengo que saber, cuénteme la historia. Se vuelven a ver entre ellos y me dicen, él y su mamá durante años tuvieron una clínica clandestina de abortos. Años de años. Él y su mamá. No necesito ir más. Ya entiendo lo que está pasando ahí. Porque hay una línea cuando uno de nosotros se acerca allí donde sabe que tendrá que rendir cuentas a Dios. Es un momento difícil. Ya no es un chiste, ya no es una metáfora, ya no es un dibujo de nuestra lengua para describir algún momento complicado. Número 2. En segundo lugar, solo las 3 cosas únicas que voy a decir sobre este tema a partir del discurso de Cristo. No solo es un lugar real, sino que es un lugar de castigo de duración eterna. Eso es lo que Jesús dijo al respecto. Y de veras, igual que Lucado, porque lo leí, Lucado dice, yo no quiero escribir de esto. Y Lucado es un escritor devocional, suave. Pero cuando vienes a leer a MacArthur, que es dogmático, duro, y dice, yo no quiero hablar de esto tampoco. Porque no es algo agradable. Lo que pasa es que no tenemos derecho a teñir diferente el color que Jesucristo le da. El infierno en boca de Cristo es un lugar de castigo eterno. Dice 25:46 de Mateo. Vea el paralelo intencionado del texto que rescato. Aquellos irán al castigo eterno, y revisé la palabra al revés y al derecho en el diccionario griego, y los justos a la vida eterna. En el contexto religioso de Jesús, ellos creían, los judíos, en el infierno tal cual lo describía el Antiguo Testamento, y Jesús reafirmó aquello. Jesús vino y corrigió creencias erradas de los judíos. Les decía,
Oyeron que fue dicho esto, pero yo les voy a decir que es de esta manera. Y aclaraba el concepto. En cuanto a la doctrina del infierno, fue él sellando la enseñanza. Nadie ante el discurso de Cristo se rascó la cabeza y se preguntó de qué estará hablando. Todos entendieron de qué estaba hablando. Nadie refutó ni él corrigió. Jesús escogió palabras fuertes y un lenguaje duro cuando habló del infierno. Habló de esa manera porque nos ama y porque quería advertirnos para que lo evitáramos a toda costa. Para Cristo, el infierno era un lugar de castigo retributivo, no correctivo. No era una suerte allí de purgatorio que depuraba a alguien para que quedara listo para la eternidad. Era un sitio del cual no había retorno. La duración del infierno, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se emplean los mismos términos para designar aquella vida eterna que se le promete a la gente que abrazó a Jesucristo, como el tormento eterno que se le promete a las personas que lo rechazaron. Aquí, porque uno tiene que leer no solamente la opinión de aquellos con los que uno está en acuerdo. Hay muchos escritores evangélicos, bueno, no tantos, pero que plantean que el infierno realmente es un lugar de aniquilación, una doctrina llamada aniquilacionismo, ¿ok? Que allí hay destrucción del espíritu, del alma, y la persona dejó de existir. Es lo que piensan grupos sectarios como los Testigos de Jehová. Pero no hay forma de defender eso a la luz de la Biblia. No hay forma. Luego hay otra doctrina muy perteneciente al grupo evangélico que se llama universalismo, que básicamente plantea que al final del tiempo todo el mundo va a ser salvo. Que ese Dios bonachón, que es como una especie de colacho, regalón, va al final de los tiempos decir, no se preocupen, todo el mundo va para adentro. Porque es demasiado bueno, demasiado lleno de gracia. Pero realmente no hay forma de sostener eso a la luz de la palabra de Dios. No lo hay. Por eso me circunscribo a las palabras de Cristo. Yo me permito decir que reacciones como el universalismo y la teoría de la aniquilación son producto de la negación del ser humano. De la negación de la iglesia cristiana a una doctrina que no le empata con la cabeza, con nuestra concepción de Dios. Y entonces tratamos de acomodar las cosas de tal manera que nosotros, sociedades posmodernas, que nos rehusamos que alguien me diga que algo que estoy haciendo está mal. Que esto no es, que lo que yo hago, si me gusta y siento rico, entonces debo hacerlo, punto. Pero la Biblia nos enseña que hay un creador que también se describe como un juez y que dijo que de esta línea no deberíamos pasarnos. Y la mente posmoderna se revela ante eso y cuando no lo puede digerir, entonces lo niega, provocando algunas doctrinas forzadas que no tienen asidero en la palabra de Dios. Escuche lo que le voy a decir. Las cosas no son como usted o como yo queremos que sean. Las cosas son como Cristo dice que son. Punto. Y espero que lo puedas interiorizar. Así que este comportamiento de negación viene y choca con lo que vemos en la palabra en Apocalipsis 20:10. Es que es demasiado fuerte. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No puedo sacudirme de eso. Eso dice mi Biblia. Eso dice la suya también. Nuestra sociedad adversa el castigo porque tenemos una cosmovisión relativista de lo moral.
Nosotros queremos decir aquello que es aceptable ética y moralmente. Pero al final, el problema es que esto no es solo un tema de óptica doctrinal, sino un tema que habla del destino de muchas personas. Amigos, familia, vecinos. Mientras fundaba allá en los años 90 con un amigo que fue el que me invitó, José Calvo, un gran amigo, un líder extraordinario. Él me invitó a fundar una iglesia en la cárcel de la Reforma. Yo nuevo en la fe, yo era su ayudante, su monaguillo. Durante un año fui todos los sábados con José. Hablábamos de Dios, enseñábamos, atendíamos a las familias de la gente de la cárcel que estaba acercándose a esta iglesia. Una experiencia realmente muy buena, muy fuerte, muy edificante. Y una de las cosas que más recuerdo es haberme encontrado a un amigo del barrio que estaba interno en la Reforma, Coqui. Lo vi, todos le teníamos horror en el barrio. Lo vi y lo llamé por nombre, Coqui. Él me volvió a ver, no me determina. Siempre fue una persona esquiva, rara. Pero lo que más me impresionaba de Coqui es que un día lo veo salir con unas bolsas y viene caminando apurado y viene despidiéndose de los compañeros y yo me alegro. Salió Coqui. Pero llegaba hasta el portón. Era un desvarío que le daba muy a menudo. Él se decía, puedo salir. Es mi día de salir. Y se despedía y empacaba todo. Llegaba hasta el portón. Y de ahí lo devolvían. Y cuando le pregunto a otros, a los compañeros que ya pertenecían al grupo nuestro, me decían, le da ese desvarío. Tenía la gran ilusión de que llegaba el momento de poder salir. Lo dramático de esto es que Jesús habló de un lugar real que cuando alguien llega allí no se puede salir. No se puede. Y esto realmente tiene una vez más un impacto tremendo en nosotros. ¿Por qué le recomiendo un libro? Porque estudie usted y concluya usted. Tercer lugar, no fue fácil plantearlo. El tercer punto, no es fácil plantearlo porque yo no quiero decir algo que no crea con todas mis fuerzas y no quiero decirlo de tal manera que alguien se tenga que llevar una idea diferente. El infierno es un lugar al que se llega por elección. Entonces alguien dice, qué salvaje, porque yo nunca voy a querer ir ahí. Y ahí es donde me preocupa que alguno de nosotros no entienda. Por eso me concentro y procedo. Todos conocemos Juan 3:16, el evangelio en miniatura, compactado en un solo verso. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El evangelio en un solo verso. Cierto. 3 versos después es descrita la condenación. ¿Y por qué? 3:19 del Evangelio de Juan dice de esta manera. Palabra de Cristo. Esta es la causa de la condenación. Yo no sé usted, pero yo quiero poner atención. Porque quien está hablando es Cristo, es el Hijo de Dios, que lo sabe todo, que vino a rescatarnos. Esta es la causa de la condenación, que la luz, Él vino a este mundo, pero la humanidad, usted y yo, preferimos las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Una vez más que un tema de doctrina, es un tema de destino. Alguien
prefirió las tinieblas a la luz. Es una escogencia, es paso por encima de las oraciones de mi abuela, de mi papá, de mi mamá, de mi esposa, de mis hijos. Paso por encima de las palabras de Dios que he escuchado, que he leído, de las prédicas, de las canciones. Y siempre digo un día de estos: paso por encima de todo y prefiero las tinieblas a la luz, porque mis hechos son perversos. El infierno no fue diseñado para la gente, como lo vimos en el primer texto, en uno de los primeros textos. El infierno fue diseñado para Satanás y sus demonios, no para nosotros. El problema es que escogimos, los seres humanos, matricularnos allí. El infierno aparece en la Biblia como algo que la misma persona escoge. Las personas que estarán en el infierno se darán cuenta de que se sentenciaron a ellos mismos al amar más las tinieblas en lugar de la luz, al decidir no tener como Señor a su Creador, rechazando a Cristo en vez de acudir a Él. Entonces el infierno aparece como la acción de Dios por la decisión que ha tomado el ser humano, porque Él nos vino a buscar. Un texto más que trate de reforzar lo que estoy diciendo. No se le ve mucho a Cristo llorando, no se le ve llorar en los evangelios con ninguna frecuencia, pero aquí está llorando sobre Jerusalén. Estoy en Mateo 23 a partir del verso 37. Vea lo que dice en medio de lágrimas: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a los polluelos debajo de las alas, pero no te dio la gana, pero no quisiste? Había que tener un ejercicio de la voluntad. Él me vino a buscar, Él me quiere proteger, Él me quiere guardar. Él sabe la tormenta que viene, quiere protegernos y no quisiste. Tu voluntad apuntó a otro lado. Las personas que se describe estarán en el infierno eran personas, criaturas libres. Todo un debate lo propongo de esta manera, con convicción y con fuerza. Libres, que rechazaron la gracia que Dios les había ofrecido. El gran deseo divino de librar a los hombres del infierno se manifiesta en la muerte de Cristo. Ahí se acalla toda palabra de injusticia con la que se quiera acusar a Dios. Sin duda alguna, Él dio a su Hijo único para que todo el que creyera en Él no se perdiera, tuviera vida eterna. Y luego en Juan capítulo 5 dice que el que oye su palabra, cree en ella, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Juan 5:24. En resumen, van al infierno los que así lo quieren, y van al cielo los que abrazaron con fe a Cristo como Salvador. Una vez más, C.S. Lewis dice cosas, pues ya por supuesto partió, pero escribe cosas que te golpean como un dosveintazo que te obliga a tener que digerir aquello. C.S. Lewis decía que hay solo dos tipos de personas. Dos. Aquellos que vuelven a ver a Dios y le dicen que se haga tu voluntad. Y aquellos que al final del tiempo Dios les va a decir que se haga tu voluntad. Hay versos que no subrayamos. Hay versos que no se marcan porque los repelemos. Normalmente son textos donde Jesús fue filoso y ácido. Jesús vuelve a ver al bloque de hombres de religión, personas envueltas en la religión, y les dijo esto, los líderes religiosos:
ustedes son de su papá, el diablo. No es fácil oír eso. Y les explica por qué. Porque los deseos de su padre quieren hacer. Escogieron un papá equivocado, feo, con minúscula. ¿Por qué dice? Porque sus deseos eran malvados, bizarros, fuerte, es muy fuerte. Cada uno de nosotros tiene que siempre entender que necesitamos tomar decisiones, que vengo a Cristo, a su palabra, a su revelación, que soy parte de una comunidad de fe tratando de permear con el evangelio primero en nuestra vida y luego la de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestro entorno. Y esto implica una lucha permanente. Es un ejemplo muy feo, muy desagradable. Procedo a describirlo. Las personas que usted va a tener ahí en la imagen, la señora y el caballero de anteojos, son esposos. Eran pastores ambos de una iglesia y según se describe en las noticias, una iglesia de mucha prosperidad, de mucho empuje, con acciones misioneras y manifestaciones de compasión. Realmente muy interesante. En la noticia, esto apenas es de marzo de este año, en la noticia, la señora y su amante, el caballero de la derecha suya, matan al pastor de la iglesia. Lo matan, montan toda una trama y entonces la policía llega y porque es un pastor muy conocido en su entorno y entonces llega la policía y la iglesia, un desastre, un alboroto. Y entonces era un montaje para tratar de hacer pensar que un accidente se dio cuando estaban robando y que se salió de las manos y mataron al caballero. La policía investiga y llega a concluir que la señora, aliada con su amante, matan al pastor. Pero cuando siguen las investigaciones, resulta ser que los tres eran practicantes de un trío de sexualidad, que se citaban constantemente en lugares para tener experiencias los tres. Y cuando usted empieza a leer, ya no quiere seguir leyendo. Porque uno sabe que estamos en un mundo podrido. Pero cuando usted empieza a leer eso de la iglesia y de pastores, uno dice, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Porque le voy a decir algo. A eso no se llega de la noche a la mañana. A eso se llega 1 milímetro por día. Cedo algo y vuelvo a ceder y vuelvo a ceder. Y cuando me doy cuenta, una persona realmente puede tener dos vidas tan antagónicamente paralelas que uno no podría imaginar que eso sea de esa manera. Así que pertenecer a una iglesia, servir en una iglesia, realmente a estas alturas del partido ya debería decirnos a nosotros que significa realmente muy poco, porque la única persona que sabe quién es usted, el único que sabe quién soy yo. Y lo único que sé es que Dios no está permitiendo que algunas cosas sigan adelante. Estoy seguro de que el Señor está sacudiendo su gallinero. Y concluyo con 3 urgencias. 3 cosas que yo consideraría son absolutamente urgentes. Por lo menos fueron mi conclusión después de estudiar y de leer y de leer y de leer y volver a estudiar y volver a leer y pelearme y decir lo que me parece como debería ser. Al final concluyo con 3 urgencias de mi corazón. Número 1, no voy a permitir que pase un solo día sin que yo luche frontalmente con mis debilidades. Esa es mi primera urgencia
después de este tema. Y alguien replica, pero el evangelio es por amor, sin duda alguna. Pero Pedro dice, sabiendo que todo será derretido, ¿no será tiempo de que vivamos vidas santas? Parafraseo a Pedro en su primera carta. Sin duda alguna. Así que Jesús no habló del infierno para que alguien debatiera, lo hizo para que viviéramos vidas santas. Sin duda alguna, la marca de la salvación es la obediencia. ¿Quiere conocer la marca de alguien genuinamente salvo? Es alguien que lucha por obedecer a su Señor. Si me amas, dijo Jesús, obedeces mi palabra. El amor por Dios no es subjetivo, es altamente objetivo. Y él fue dramático. Él dijo, tu mano derecha te es ocasión de caer, tu mano, córtesela. Es tu ojo ocasión de caer, sáquelo. Es mejor entrar en el reino sin ojo y sin mano que teniéndolos, ser echado en el fuego eterno. Palabra de Cristo. Ese es Jesús hablando. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Eso lo pienso en cada canción que cantamos. Sin duda alguna. La segunda urgencia es mi determinación de compartir a Jesús con más pasión que nunca. Mi determinación, determino compartir a la fe que tengo en Cristo más fuerte que nunca. Recargar la convicción por llevar la palabra de todas las maneras que sea posible, persuadiendo a las personas a creer y a vivir de una manera que honre a Cristo. No quiero ser una azafata. No quiero ser un sobrecargo que aperezadamente hago mi trabajo porque sé que nadie me está poniendo atención. Recordaba con Gis en estos días que de novios ella fue a una cita médica, ya por el hospital de niños, entró a una clínica ahí. Yo llego a recogerla, llego en el carro, me parqueo al otro lado de la calle. Ella sale del otro lado, sale del edificio, me ve, yo estoy ahí esperando para que ella venga a montarse. Ella camina apresurada y vuelve a ver para el lado equivocado, donde no puede venir carros porque no hay vía de allá para acá. Vuelve a ver para el lado equivocado y no viene nada, así que avanza rápido. Pero del otro lado, de donde sí hay vía, sí venía un carro. Así que yo vuelvo a ver lo que va a pasar y desde los intestinos me salió: ¡Yes! ¡Yes! Un alarido, un grito: ¡Yes! Y ella para en seco y ¡bum! Pasa el carro. Soplado. No hubiera quedado nada de ella. Así quiero hablar. Quiero hablar en serio. Es que es lo que veo. Esta es mi segunda urgencia. Y la tercera urgencia que se genera en mi corazón es no permitir que me pase un día sin agradecer de corazón a mi Salvador por lo que hizo por mí. Porque cuando vengo a su palabra, para mí no es mi trabajo. Ese es mi oficio, soy pastor. Enseño la palabra de Dios, trato de hacerlo lo mejor que pueda. Soy un hombre de iglesia. Pero hay ocasiones en que me envuelve todo, porque hay muchas cosas, muchos problemas, muchas broncas, muchas cosas por resolver. Y rápido, no quiero que me pase un día que desde lo profundo de mi ser yo le agradezca a Jesús lo que hizo. Que me vino a buscar, no tenía ninguna esperanza, ninguna. Me vino a buscar. Así que traté de poner una imagen en mi mente. Recordé a Jesús. Me pasaron muchas cosas en esa cruz. Es inagotable su implicación y significado. Pero una de las cosas que vino a mi mente fue cuando él gritó una pregunta: papá, ¿por qué me da la espalda? ¿Por qué
me desamparaste? ¿Por qué? Pero el cielo guardó silencio. Y es que en tan solo 3 horas, tus pecados, acuérdese de su peor miseria. Yo me acordaré de las mías. El pecado de la humanidad fue colocado sobre él. Toda la basura y la suciedad nuestra, colocada sobre él. Y Jesús grita, ¿por qué me abandonaste? Y entonces, utilicé mi imaginación, siempre es una tentación usarla para mal, trato de usarla para algo bueno. Así que camino al pie de la cruz, levanto mi mano y le digo, fue por mí, fue por mi culpa, porque tú llevaste mi pecado, mi maldad, por gente como yo. Es que el cielo te dio la espalda, porque te convertiste en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No quiero que pase un día sin detenerme en medio de todo lo que hay que hacer y agradecer a mi Salvador por lo que hizo. Y eso me recuerda que la Biblia dice, ¿cómo podría escapar si tuviera en poco una salvación tan grande como esta? Así que en tiempos de locura por una vacuna, que lo puedo entender perfectamente, pienso, es mi trabajo tratar de hacer que la gente entienda lo que la sangre de Jesús es capaz de hacer en el corazón de cualquiera de nosotros. Limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Y un día en la línea donde tenemos que rendir cuentas, aparezca el Salvador y diga, Él viene conmigo, Él puede pasar. Yo pagué su cuenta. Bendigo el nombre de Jesucristo. Póngase de pie, por favor. Le invito a tomar un instante para cerrar sus ojos. Normalmente abriríamos un espacio aquí al frente para que alguien pase. Eso no es permitido en tiempos de pandemia. Pero Dios sí puede ir donde usted está, así como donde yo estoy en este momento. ¿Y qué tal si usted lo invita y lo llama con sus propias palabras? Y pudieras tener alguna reacción a Dios. Sin duda alguna, alguien tiene algo que decirle a Dios en un momento como este. Venimos, Señor, delante de ti y una vez más entiendo a aquellos que dicen que no quisieran hablar de esto. Pero bueno, está en tu palabra y por cierto, la palabra infierno ha sido desteñida, ha sido colocada en una esquina donde no estorbe, donde no nos incomode. Pero creo que hay momentos en los cuales necesitamos recordar que parte de tu discurso lo incluyó. No es fácil saber que hay un lugar real de castigo eterno y que por nuestra naturaleza elegimos caminar hacia allá. Hasta que se da el milagro donde tu Espíritu, Señor, nos alerta y nos presenta a Jesucristo y reaccionamos y decidimos caminar contigo, Señor. Una vez más, perdónanos
Quiero pedirte, Señor, que esta doctrina compleja produzca reacción en nosotros. Una lucha con nuestra naturaleza. Como dice el autor de Hebreos, con ese pecado que nos asedia. Una lucha permanente y real. Con nuestras palabras y con nuestra forma. No somos Billy Graham, pero poder compartirle de manera fresca nuestra fe a alguien. Te quiero rogar, Señor, que nosotros podamos ser gente agradecida con nuestro Salvador, que vino a buscarnos. No entendemos qué es lo que tú ves en gente como nosotros, pero lo pondría en estas palabras: no imaginaste la eternidad sin nosotros y nos viniste a buscar. No entiendo cómo alguien podría escoger otra cosa. Solo te pido, toca nuestro corazón con tu verdad y que esa verdad nos libere. Y oramos y suplicamos, Señor, que tu gracia maravillosa siga creciendo en nosotros. Y que en tiempos tan duros y tan difíciles, tiempos que nos recuerdan que el final está cerca, que podamos ser cada día con más fuerza aquel hombre, aquella mujer que tú anhelas que seamos. Te suplico, Señor, que alguien abra su corazón a Jesús el Señor. Que alguno de nosotros pueda reconocer su pobreza espiritual y extender su mano sabiendo que solo la gracia podría explicar que tú pongas, Señor, en nuestra vida tu salvación. Gracias, Señor. Que una vez más tu palabra sea capaz de despertar a alguno de nosotros que esté adormecido. Milagro que solo puede producir tu Santo Espíritu. Bendecimos tu nombre, Padre eterno, por Jesús el Rey. Que así sea. Amén y amén. Damos un aplauso a nuestro Rey, a nuestro Señor. Saludos, iglesia. Chao. Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.